Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, les damos la más cordial bienvenida a la entrevista. Hoy nos complace presentarles a un invitado muy especial. Se trata de uno de esos venezolanos quienes dejan el nombre de nuestro país en alto. Un hombre dedicado a hacer el bien al prójimo. Desde sus primeros años como estudiante de medicina, luego pues de obtener su título de médico cirujano en la Universidad de Oriente, se traslada a la Universidad Concepción Palacios porque su sueño era ser un ginecólogo obstetra y precisamente lo logró siendo uno de los mejores egresados de la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente, esas ganas de dar de los seres humanos lo llevó a su alma mater, de nuevo a la UDO, para ofrecer su conocimiento y su sapiencia a las nuevas generaciones de médicos venezolanos por más de 20 años. Esos son los hombres y mujeres quienes van no solamente en Venezuela, sino al mundo a decir lo que es un médico venezolano. Un hombre lleno de amor al prójimo y de ganas de ayudar a los demás. En esta oportunidad, el doctor Manuel Ñáñez está en Chile. Esa ciudad tiene en sus manos uno de los médicos más queridos y apreciados en Venezuela. Y él, bueno, a partir de ahora va a ofrecer una serie de entrevistas que vamos a estar transmitiendo en Mira TV a través del canal de YouTube de Gente de Hoy y que seguramente nos va a ofrecer muchísimo de esa información tan importante para las mujeres específicamente, pero también para toda la familia. Doctor Manuel, un honor tenerlo en la entrevista, contentísimos de poder contar con su gentil aceptación a esta entrevista y por su valioso tiempo. Bienvenido. Hola Daisy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias primero por recordarme esa parte tan importante de mi vida, que la llevo muy adentro en mi corazón, ¿no? Los años en Venezuela, mi carrera profesional y obviamente mi corazón siempre está allá en la universidad, donde ejercí durante más de 20 años formando, como dices tú, nuevas generaciones, porque al final lo más importante de mi carrera y de mi especialidad ha sido poder contribuir junto con otro grupo de médicos también comprometidos con la docencia en la formación de nuevas generaciones que son las que se están quedando en Venezuela. Algunas han tenido que emigrar, irse a otros países, pero donde quiera que se encuentren sé que tienen ese corazón venezolano activo y con el deseo pues muy seguro de un regreso pronto al país. Doctor Manuel, bueno, hoy tenemos un tema entre manos, es un tema que a mí me llamó muchísimo la atención porque obvio, quizás generacionalmente los médicos no instruían a sus pacientes para hacer el ejercicio del cual usted nos va a hablar el día de hoy, el ejercicio de Kegel. Primero que me gustaría que nos diga qué es. ¿Qué es ese ejercicio? Bueno, mira, básicamente, como la palabra lo dice, es un ejercicio, es una actividad tal cual como se puede realizar actividad para el fortalecimiento de los músculos del brazo, de la pierna, ejercicios para fortalecer la pared anterior del abdomen, ponerla dura, esos famosos chocolativos que mucha gente admira y obviamente muchos hombres queremos tener. Igualmente es un ejercicio para fortalecer una musculatura muy importante en la mujer, básicamente es un órgano que muchos no lo conocen, muchos lo pasan por alto, pero que tiene una función importantísima en la mujer porque es una estructura que le da el sostén a los órganos reproductivos de la mujer, en su porción interna, por supuesto. Entonces, obviamente, uno de los motivos de consulta más frecuente para nosotros es los famosos prolapsos, ¿no? Muchas pacientes no saben que padecen de prolapso genital y a veces son hallazgos casuales cuando el paciente acude a una consulta ginecológica de rutina y el médico a través de la evaluación determina que el paciente tiene un prolapso, ¿no? Igualmente hay muchas sintomatologías desde el punto de vista urinario y desde el punto de vista intestinal
que obedece justamente a este prolapso. ¿Y qué es un prolapso? El prolapso, cuando hablamos de prolapso genital o el prolapso en la mujer, estamos hablando de una, vamos a llamarlo como una herniación, un descenso de los órganos femeninos de la mujer, órganos internos de la mujer, llámese vagina, cuello e inclusive útero. Obviamente es una condición que en oportunidades da una clínica muy insidiosa, ¿no? El paciente a veces siente molestia, dolor, a veces es un dolor vago, no es un dolor, digamos, incapacitante, por lo menos no en sus primeros momentos, pero que el paciente desconoce que quizás se debe precisamente a esta condición. Y cuando nosotros hablamos de ejercicios de Kegel, básicamente es una manera de nosotros ayudar y orientar a nuestros pacientes para que haya un fortalecimiento de esa musculatura para evitar que esta condición o bien se presente o bien aumente o se haga más severa la condición, ¿no? Pues básicamente nosotros cuando tenemos a un paciente que consulta, muchas veces nos dice, mire doctor, yo vengo porque me siento como una pelota allá abajo, o sencillamente son pacientes que cursan con infecciones urinarias a repetición, pacientes que a veces le cuesta ir al baño, ¿no? Y pues obviamente uno de los más frecuentes también es obviamente la pérdida involuntaria de la orina ante mediano esfuerzo. Ahora, una vez que el paciente tiene este padecimiento o tiene un malestar de esos que usted indica, doctor, ¿se puede iniciar el ejercicio de Kegel o solamente antes de todos esos procesos? O sea, o durante también se puede hacer. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es, y eso obviamente lo determina el médico a través de su evaluación, es a través de la historia clínica, Daisy, que como yo siempre se lo decía a mis estudiantes en los años de docencia, es que la historia clínica o ese rapport que hace el médico determina gran parte del diagnóstico de una condición, sea esta o sea cualquier condición desde el punto de vista médico. Entonces uno siempre a través de la historia clínica y esa capacidad investigativa, uno puede determinar si la paciente tiene factores de riesgo que puedan condicionar a este prolapso, ¿no? Y ojo, uno de los principales factores de riesgo en la condición o en el desarrollo de los prolapsos son los partos vaginales, ¿ya? Entonces siempre nosotros que es lo normal, ¿no? Lo que debería ser naturalmente. Por eso, yo he puesto siempre en la balanza y siempre digo, ¿no? Porque a veces me preguntan siempre, que usted prefiere que el paciente dé a luz de parto vaginal o se le haga cesárea. Y la realidad es que para este contexto lo que uno dice es que, bueno, tanto el parto vaginal como la cesárea tienen sus indicaciones médicas. Ahora bien, lo que tenemos que tener claro es que un parto vaginal va a tener condiciones a corto o mediano plazo y también las cesáreas, al igual que cualquier acto operatorio, tiene implicaciones que pueden ser inmediatas y obviamente complicaciones como toda intervención quirúrgica. De manera que cuando nosotros hacemos una evaluación de estos pacientes, volviendo al tema, uno determina cuáles son esos factores de riesgo que tiene el paciente. Uno de ellos son los partos, es decir, todo aquello, Daisy, que aumente la presión intraabdominal en el paciente hace que esa musculatura, que es muy resistente, obviamente en un paciente joven, en una paciente que no ha iniciado maternidad, generalmente tienen una tonicidad de su musculatura pélvica. Pero todo aquello que aumente presiones intraabdominales, y dentro de ellos el principal obviamente son los partos vaginales y sobre todo aquellos pacientes que son sometidos a trabajos de parto con expulsivos prolongados o periodos prolongados de parto, hace que el piso pélvico esté en constante presión, obviamente hacia abajo por la presión intraabdominal que va haciendo como un deterioro de esos ligamentos y por supuesto va a depender mucho del peso fetal. Es decir, ¿En qué tiempo podemos nosotros digamos, deducir que pudiesen comenzar después que una mujer, por ejemplo, joven, tiene su primer hijo, su segundo hijo? ¿En qué tiempo comienzan estos problemas? Más o menos, digamos, en una estadística. Mira, el 50% de las mujeres van a desarrollar, 50% de las mujeres, obviamente estamos hablando de mujeres ya en etapa reproductiva, van a desarrollar prolapso en algún momento de su vida, ¿verdad? Wow. Dentro de ese porcentaje, el 10 a 12% son las que consultan por alguna clínica, ¿verdad? Y obviamente de este porcentaje, de este 10 a 12%, pues un 14, un 15% terminan en intervención quirúrgica para hacer la corrección de ese defecto.
porque obviamente es una condición que deteriora la calidad de vida del paciente y esa es la razón por la cual consulta. Inclusive hay situaciones cuando esta condición es muy severa que el paciente para poder orinar, para poder hacer algo tan natural y fisiológico como es la micción, tiene que digitalizar, es decir, tiene que introducir sus dedos, levantar el prolapso para poder orinar. Eso obviamente es una condición muy, muy triste para el paciente y es una razón por la cual consultan frecuentemente y a veces hasta con cierto estado depresivo, porque como le dije, eso deteriora la calidad de vida del paciente. Ese paciente que normalmente por ejemplo, en una reunión, al intentar pararse de una silla, al toser, estornudar o simplemente reírse, se le puede escapar la orina, ¿verdad? Y son condiciones muy frecuentes. Lo que pasa es que muchas personas no consultan por ello. Y muchas personas consideran que es una condición que de repente es pasajera y por lo cual dejan de consultar. Pero, como te decía, un otro factor importantísimo, y sobre todo lo veo aquí mucho en Santiago, es la obesidad. La obesidad materna es algo que está no solamente en este tema que estamos abordando ahorita, sino que la obesidad materna es considerada ahorita un problema de salud pública, dígame en Estados Unidos ni contar, ¿verdad? Sí. Pero obviamente la obesidad es otro factor de riesgo. El tabaquismo, yo me acuerdo que yo estando en clases de medicina, yo siempre le decía a los estudiantes, vamos a ver, ¿qué relación tiene el tabaco con los prolapsos? Y al principio nadie le veía ni pies ni cabeza, que tiene que ver fumar con tabaco, pero el tabaquismo, ¿verdad? Toda paciente con un tabaquismo crónico generalmente desarrollan cuadros bronquiales, hacen una bronquitis crónica. ¿Y cuál es lo que caracteriza una bronquitis crónica? La tos. Entonces, toda el paciente tosedora, ¿verdad? Cada vez que estás tosiendo y porque tosiendo, empuja, ¿no? De alguna manera, exactamente, porque genera una presión intraabdominal. Las pacientes que sufren de estreñimiento, las pacientes que sufren de estreñimiento y que se les dificulta evacuar con facilidad y tienen que empujar constantemente, obviamente también son pacientes que son como utilizado como factor de riesgo para prolapso, ¿no? Y en el más caso allá de todos estos factores de riesgo, doctor, ¿cuáles serían, digamos, las ventajas de hacer el ejercicio de Kegel y cómo sería ese procedimiento? Bueno, porque en primera instancia, cuando abordamos un paciente con esta condición, tenemos que tener, digamos, en base a la evaluación que se realice y se determine dónde está el defecto, pues obviamente habrán unos pacientes que se van a beneficiar con este ejercicio, ¿verdad? No quiero que quede en la idea que el ejercicio de Kegel va a curar los prolapsos, no. Básicamente lo que estamos tratando es fortalecer el músculo en la musculatura pélvica. Como cualquier ejercicio de cualquier parte del cuerpo, me imagino, ¿verdad? Correctamente, y la idea es que como es algo que no es costoso, que cualquiera lo puede realizar, que no tienes un horario para hacerlo porque lo puedes hacer en cualquier momento, de alguna manera estás haciendo algo por ti, sobre todo cuando estamos hablando de un prolapso muy pequeño, o lo que llamamos un prolapso nivel 1. Esto sería como algo más que todo preventivo, inclusive para las personas jóvenes que comiencen a hacer esos ejercicios pélvicos y para mejorar precisamente su resistencia ante el tiempo. Claro, igualmente, por ejemplo, mis pacientes después que dan a luz, que tienen un parto vaginal, a veces es muy frecuente que digan, doctor, ¿sabes qué me está pasando? Que ahora se me está saliendo la orina, o sea, estornudo, tos, o hago un esfuerzo como levantar una caja y se me sale la orina, ¿no? Entonces, es una condición que se ve muy frecuentemente posterior al parto, más aún cuando como te comentaba, cuando el peso fetal es un bebé grande, por ejemplo, 3 kilos 800, 4 kilos, ¿verdad? Obviamente el debilitamiento es mayor, sobre todo si estamos hablando de una gran multípara o una paciente que haya dado luz 3, 4 veces. ¿El debilitamiento es reversible o es irreversible? Mira, obviamente eso se individualiza en cada caso, pero una vez que hay una lesión del piso pélvico o cuando los factores de riesgo del paciente se mantienen, por ejemplo, hay un factor de riesgo que todos los pacientes, absolutamente todas las mujeres van a pasar, todas, que es la menopausia. Acuérdate que la menopausia es un estado evolutivo y todas las mujeres que están en la etapa menopausia o están atravesando ese periodo o están más allá de esos 50, 52 años, que es más o menos el promedio donde se da la menopausia, básicamente la deficiencia estrogénica, que es lo que caracteriza a ese estado y que condiciona toda la sintomatología, tanto física como metabólicamente desarrollan estos pacientes. La deficiencia de estrógeno también actúa sobre
el colágeno de estos pies, de esta musculatura, y obviamente hace que la paciente tenga más tendencia a que ese prolapso continúe, más aún si persisten los factores anteriormente mencionados, que el paciente siga estreñida, que el paciente no tome agua. Ojo, la deficiencia, la poca hidratación es fundamental, es causante, vamos a decir, es un factor también a tomar en consideración. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que tienen que tomar mucha agua, de 8 a 10, 11 vasos de agua, por lo menos 2 litros diarios sería lo ideal, ¿verdad? Y porque, bueno, el agua, el 70% de nuestro cuerpo es agua, y el agua es fundamental en todas las funciones de nuestro organismo, en toda la fisiología celular. Entonces, básicamente, cuando existen estos factores, el paciente va a estar condicionado a desarrollar esta patología. Inclusive los pacientes que ya han sido operados, pacientes que han sido sometidos a una operación para una corrección quirúrgica del prolapso, si no manejan los factores de riesgo anteriormente mencionados, vuelven a recaer y vuelven a tener, y obviamente mientras más se opere esa condición, obviamente las intervenciones a veces son un poco más complicadas porque hay fibrosis, hay deterioro más del tejido, y eso condiciona a que las intervenciones tengan quizás menos éxito que una operación bien realizada y manejando los factores de riesgo. Durante todo... El ejercicio que es por ejemplo, es recomendable en estos pacientes que tienen un prolapso muy pequeño, o en estos pacientes postparto. Yo siempre le digo, mira, vamos a hacer una fisioterapia de tu piso pélvico. Y cuando hablamos de piso pélvico, estamos hablando de una musculatura muy importante que no la hemos nombrado, que es el famoso músculo elevador del ano. Estamos hablando de que cuando hablamos de piso pélvico, estamos hablando de varias partes o varias capas musculares, vamos a llamarlo así, donde está el transverso superficial del abdomen, el diafragma urogenital. Y el ejercicio es como apretar esa parte allí, ¿no? Apretarla. Eso es correcto. Exactamente. Lo que yo siempre le recomiendo al paciente, mira, son ejercicios que como te comentaba al inicio, pues no necesitas un horario específico para realizarlo. Puedes hacer inclusive, si estás en tu casa y lo quieres hacer acostada, lo puedes hacer acostada. Viendo televisión. Por ejemplo, básicamente, porque como te dije, un ejercicio muy fácil de hacer es contraer la musculatura, sostenerla poco tiempo, 3 segundos, 5 segundos, ¿verdad? Y después relajar, ¿verdad? Generalmente se recomienda que durante la exhalación del aire, ¿verdad? Tú contraigas y luego vas relajando y lo vas haciendo 50, 100 veces. Mucha gente dice, doctor, 100 veces. Yo no, pero es que no vas a levantar una pesa 100 veces, vas a contraer y relajar 100 veces, y estando en un semáforo esperando que te dé la luz roja, ahí puedes hacer... O sea, yo lo puedo estar haciendo mientras estoy hablando aquí con usted tranquilamente. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aparte que a realizar ese tipo de actividad lo puedes realizar inclusive en la actividad sexual, durante el acto sexual, ¿no? Claro, ahí de alguna manera no es lo que yo recomiendo, porque cuando se está haciendo la relación sexual se debe entregar al amor sexual, no claro, está pendiente de una haciendo ejercicio. Lógicamente, pero sí, exactamente, pero sí, obviamente en tu casa vas haciendo 10 repeticiones 3 veces al día de 50, y haces 100, 200 contracciones y relajaciones musculares, y aunque no lo creas, hasta cocinando, hasta viendo televisión, cuando vas a tu trabajo, en la oficina, estás haciendo contracción y relajación, y eso está generando fuerza a nivel de tu musculatura. Hasta una persona mayor lo puede hacer, cualquier mujer puede hacer el ejercicio. ¿De qué? Por supuesto que sí, porque, a ver, uno siempre va de lo más sencillo a lo más difícil, desde el punto de vista del manejo terapéutico, y obviamente dependiendo de qué condición estamos enfrentando con un paciente, ¿verdad? Pero cuando te hablo de lo más sencillo, lo más complejo, es que te estoy diciendo que esta es una de las formas de manejar esta condición. Vuelvo y repito y recalco, controlando los factores de riesgo que pueda tener el paciente y que tiene que mejorar. Si es fumadora crónica, dejar el hábito cigarro. Si sufre de estreñimiento, pues obviamente tiene que iniciar un tratamiento dietético de la mano del nutricionista, con una buena hidratación, con actividad física, para mejorar el estreñimiento, por así no tiene que pujar, sino se sienta en la poseta y por gravedad cae solo.
¿no? Doctor, Si es una paciente asmática, pues tener su tratamiento continuo en todo paciente asmático crónico. Si es una paciente obesa, pues obviamente la lógica me dice que tienes que mejorar el índice de masa corporal, tienes que someterte a un tratamiento nutricional, siempre de la mano del nutricionista, para mejorar esos factores de riesgo, más los ejercicios de Kegel. doctor, Ahora, en el caso, por ejemplo, que inclusive, no sé si será mito o realidad, que aseguran que este tipo de ejercicio mejora la función sexual o tiene algún tipo de incidencia con respecto al placer de la mujer. claro, por supuesto que sí, por supuesto que lo tiene, es lógico que lo tenga. ¿Por qué? Porque se supone que mientras más tonicidad tengas en tu piso pélvico, a la hora de la relación sexual también eso, desde el punto de vista sexual, es satisfactorio hasta para el hombre, por la contractura que ejerce el piso pélvico a la hora de la copulación, pues, de manera que, obviamente que mejora. De hecho, uno de los problemas que tenemos cuando esas pacientes son sometidas a un trabajo de parto, un expulsivo prolongado, después una técnica que siempre, que en mi época, cuando yo era estudiante, la vi mucho y yo la usé mucho en mi atención de los pacientes, que era las colocaciones de métodos de extracción de fetos en periodo expulsivo como el forceps. Entonces, el forceps aquí en Santiago o en Chile, pues ya, aunque en Venezuela ha caído mucho en desuso, aquí por el contrario se sigue usando, pero el forceps hay que saberlo utilizar, hay que saberlo colocar, hay que saber cuál es el tipo de forceps igual, porque obviamente, aparte que puede tener un forceps mal colocado, efectos gravísimos sobre el feto, también son instrumentos que pueden producir lesiones Desgarraduras o muy algo así. graves, desgarros, lesiones hasta del paquete nervioso que da inervación a esa musculatura y un debilitamiento marcado del piso pélvico, ¿no? Yo durante mi ejercicio profesional en los hospitales vi algunos desastres, realmente hay que decirlo, ¿no? Algunos desastres como estallidos vaginales, ruptura, compromiso de la vagina con Hoy el en día no perineo y debería usarse ese tipo de implementos, ya debería estar mira, lo que pasa es que de es un tema salida en la difícil, medicina. es un tema difícil ya que el forceps también bien indicado y bien manejado y bien colocado es salvador de vida, ¿verdad? Por ejemplo, un feto con un compromiso, una bradicardia severa durante el periodo expulsivo y la madre tiene un agotamiento materno producto del trabajo de parto, pues el forceps sería el objetivo fundamental, digamos, el mecanismo, la maniobra fundamental para la extracción del feto y acortar el periodo expulsivo. De manera que no podemos decir, no, ya eso no se debe usar, depende. O sea, Cada pero cuando te circunstancia hablo, cada paciente es un mundo, exacto, ¿no? por eso es que uno en la docencia trata de explicar primero que que el estudiante sepa la anatomía del piso pélvico, que sepa qué inerva a ese piso pélvico, y cuando tú te sometes a un trabajo de parto, sometes a un paciente a un trabajo de parto, tener claro cómo debe ser el descenso de ese feto en el tiempo, a través de la evaluación digital, a través del tacto, y determinar, mira, esto va evolucionando de manera satisfactoria, ¿verdad? O esto, mira, esto está detenido, algo está sucediendo con el motor, pero evitar someter a un paciente a un trabajo de parto excesivo para luego después decir, mira, hay que operarla porque por aquí no va a salir el bebé. Eso considero yo que no debería ocurrir. Eso sí no debería ocurrir. Ok. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está demostrado que esas pacientes que están sometidas a un trabajo de parto, aunque después la lleves a la cesárea o sacar al feto por vía abdominal, pues obviamente ya hay un compromiso del piso pélvico. Y mientras más ocurra, mientras más se presente, y si haces una mala reparación aún de un desgarro, una mala reparación de una episiotomía prolongada, que la episiotomía es el corte que se le hace, y que bueno, ahorita hay una corriente abogando el hecho de no tener que, digamos, Que cortar hacer esa acepción ahí a nivel de la horquilla de la vagina para ampliar el canal de parto, porque eso lo considera una agresión materna, etcétera. Igual llevar un paciente cesárea. O sea, ahorita es un tema bastante controversial. De hecho, ha sido motivo de temas en congresos sobre qué es discusiones mejor científicas parto con respecto cesárea. a eso. Exactamente. Entonces, pero lo que sí hay que tener claro, y eso, pues yo pienso que no estaría mintiendo cuando digo que las mujeres que son sometidas a trabajo de parto, primero tiene que haber una indicación médica, obstétrica, valgamos decir, indicación obstétrica, no médica, una indicación obstétrica, que incluye la condición médica, por supuesto, pero saber que, bueno, mira, son factores de riesgo, es una realidad. Toda paciente que
que tenga 3, 4 partos vaginales, con toda seguridad una paciente que va a desarrollar un prolapso. Definitivamente. Más aún si no hace esto. Parir Más aún si o no hace la tener maniobra de que es el ejercicio, ¿no? Ahora, parir claro. es un acto de amor profundo, porque se Claro. pone en riesgo la vida de la mujer, o sea, es algo, bueno, mágico y Sí, maravilloso, claro. pero también de alto riesgo. Claro, yo he tenido, muchos pacientes me han comunicado, por ejemplo, a ver, cada paciente es un mundo diferente, ¿no? Por eso es que se dice siempre en medicina, los pacientes hay que individualizarlos. Y cada paciente a veces tiene un manejo diferente, porque en medicina no puede ser tan... A veces en medicina, como siempre decía, en medicina a veces 2 más 2 no son 4 necesariamente, ¿no? Entonces cada paciente se individualiza y se establece un manejo diferente, aunque sea una misma condición. Doctor, ¿Por qué? en el caso, por ejemplo, de un paciente que haga esos ejercicios que usted está indicando de que obviamente hace todo en toda la parte, digamos, baja, incluyendo el ano, ¿verdad? Cuando una sí, persona claro. sufre de hemorroides, también es beneficioso una mujer que sufra de eso, o en todo caso un hombre que pueda hacer ese ejercicio. No sé si eso es también No, vinculante. no. En este caso estaríamos hablando, aunque estamos hablando, obviamente, de una área cercana, ¿verdad? Porque estamos hablando Ajá, porque está de cerquita, pues. hemorroides. Ajá. Exacto. Ujú. Pero no, el ejercicio que es no tiene nada que ver con las hemorroides en este Ok, momento. no es Las vinculante hemorroides con tiene... ese tema. No, definitivamente no, porque, a ver, si nosotros estamos hablando que el ejercicio de que es el para fortalecer la musculatura del piso pélvico, y estamos hablando de un músculo importante que es el elevador del ano, el elevador del ano tiene 3, digamos, vamos a llamar la parte que conforman el músculo elevador del ano, que es una estructura que se llama una rama que es la pubocoxigia, otra que es la puborectal y otra es la iliocoxigia. Son músculos que se van como a unir o están unidos, ¿verdad? Al anillo óseo de la mujer, conociendo que el anillo óseo de la mujer, ¿verdad? Es la conjunción de 4 grandes estructuras óseas, el pubis por delante, los alerones o el hueso ilíaco a los laterales y por detrás un hueso que se llama el sacro y el coxis. Todos ellos están unidos por articulaciones y por ligamentos y una articulación tipo Claro, al hacer sinovial el que se ejercicio de desplaza. Kegel, de alguna manera se mueve todo, ¿no? Exactamente, y que eso está sostenido también por ligamentos que van hacia las estructuras óseas, como los ligamentos cardinales, el uterosacro, que son los que mantienen a las estructuras en su sitio. Yo cuando daba esa clase, porque en algún momento hace muchísimos años, hace ya casi 15, 16 años que ya di esa clase, o daba esa clase, yo les explicaba a los estudiantes, mira, imagínense, para entender lo del prolapso, imagínense cuando vamos a situarnos en Panamá, en el canal de Panamá, ¿no? Cuando van pasando los buques, cuando van atravesando un océano a otro, pasan los buques, ¿verdad? Por este dique, ellos van amarrados con, el buque va pasando, tienes agua, tienes el buque, pero los buques van con unas cuerdas muy gruesas que permiten dirigir el buque, ¿no? Entonces yo le digo a ellos que el plazo es como que si a ese buque le quitáramos el agua, fuéramos vaciando el agua. Vacían las esclusas que llamaban en el caso del canal de Panamá. Exactamente. Entonces el barco comienza a descender y lo que lo sostiene son esas guayas, no sé cómo las lo guayas llaman en la van terminología. cediendo, ¿no? De alguna manera. Van cediendo hasta que llega un mucho momento que se peso. puede romper, pues. Y eso más o menos es lo que ocurre. En este caso, el agua es el piso pélvico, el barco son los órganos reproductivos de la mujer, llámese vagina, cuello, útero, y obviamente esas guayas, esas cuerdas serían los ligamentos. Entonces cuando esos ligamentos, doctor, digamos que ceden o se debilitan, todos los órganos de la mujer por dentro tienden a salirse, inclusive el riesgo hasta que se les salgan fuera de la vagina, inclusive. Correcto. ¿Qué pasa claro, porque en estos casos? Bueno, justamente es ahí donde cuando yo te comentaba que uno evalúa desde lo más, o el manejo es desde lo más simple a lo más complejo. Eso va a depender obviamente de dónde está o qué parte está más comprometida, porque acuérdate que dependiendo de dónde esté la lesión o el debilitamiento, pues vamos a tener o bien una incontinencia urinaria de esfuerzo, o bien un descenso de la pared de la vagina, se prolapsa la pared vaginal anterior, o se prolapsa la pared vaginal y también la pared posterior, y entonces hablamos de cistocele o rectocele, ¿verdad? ¿Y eso lo tienen que operar?
En oportunidades, sí, quirúrgico. cuando ya la maniobra de Kegel no te va a dar una solución al problema y eso se determina durante la evaluación, pues lo que queda es la corrección quirúrgica, definitivamente. Inclusive hay situaciones, a mí me tocó ver una situación verdaderamente dantesca cuando yo hice el posgrado en la maternidad Concepción Palacio, de una señora que tenía ya no era un prolapso de cúpula de la vagina, había una salida casi total del útero. Había cuello y útero afuera de la vagina, Wow. exteriorizado Y atrás eso de me la imagino vagina. que, aparte de lo incómodo, me imagino que los factores de riesgo, por ejemplo, infección o alguna cosa así más Lógicamente, porque grotesca y el dantesca. cuello, lógico, porque el cuello uterino no está diseñado para estar exteriorizado, sino estar adentro, ¿verdad? Y con mayor humedad, porque obviamente el cuello uterino tiene epitelios glandulares, tiene epitelios que producen secreción para mantener lubricada esa zona ¿Cómo y se eso le da llama esa obviamente. operación si operan a la persona un paciente que tenga ese padecimiento ya a esos extremos? No, nosotros le decimos corrección, es que depende de la técnica que utilices, Ajá. a veces por factores de riesgo del paciente y más aún puede ser simplemente desde de la colporrafia anterior o posterior, como le decimos normalmente en la terminología médica, que es suturar y reparar el tejido redundante para que eso no se prolapse, ¿verdad? O cuando ya tenemos, por ejemplo, una paciente que tiene exteriorizado el útero o cuello uterino sin necesidad de hacer presión, porque nosotros en oportunidad cuando evaluamos esto, lo evaluamos con un espéculo, vemos dónde está el defecto, la mandamos a pujar, levantamos la pared anterior de la vagina. A veces durante la misma evaluación uno determina, aquí no solamente hay un prolapso de la pared vaginal, sino también hay un descenso de la vejiga y la paciente se le sale la orina. Y eso Wow. pues, sobre todo los médicos que se han dedicado mucho a la especialidad de piso pélvico son los que mejor manejan esta condición. Y ellos, pues obviamente, a través de esa valora saben en qué, dónde está el defecto y cuál sería la corrección quirúrgica más adecuada, pero a veces hay que recurrir a la histerectomía, o sea, sacar útero o sea, lo que llamamos histerectomía total, pero por vía vaginal, porque en oportunidades cuando hay un prolapso o Ya está hay una demasiado. salida completa, es, Mm. digamos, la morbilidad es menor o el compromiso o las complicaciones es mayor si lo haces por vía abdominal que si lo haces por vía vaginal. Entonces, cuando ya tenemos estos tipos de condiciones, donde hay un histerocele, un descenso importante de estos órganos pélvicos, se realiza la cirugía por vía vaginal y se le hace la histerectomía al paciente. Y obviamente hay que tener, digamos, es importante que esa cúpula de la vagina, que mucha gente se preocupa, bueno, doctor, y si me sacan todo, a mí se me queda un hueco ahí adentro. Ajá. Bueno, no va a quedar un hueco, obviamente, pero eso no vamos a dar nada, no se queda nada abierto ahí, sino simplemente que la cúpula de la vagina queda suspendida a los órganos, a esos ligamentos que hablamos inicialmente, o sea, de Mm. manera que la paciente puede tener inclusive hasta su función sexual preservada en ese momento, ¿no? Si el paciente aún tiene vida Tiene vida sexual, sexual. digamos, activa. Este, Hay otros tipos de procedimientos cuando ya tenemos pacientes, por ejemplo, que son pacientes que tienen un compromiso cardiovascular importante, con un riesgo quirúrgico muy elevado, y la paciente no tiene pareja, es viuda o sencillamente no tiene vida sexual, a veces se recurre a otro tipo de intervención, como es el cierre de la vagina, pero que el paciente tiene que firmar como un consentimiento informado de que no va a poder tener vida sexual, porque el cierre de la cúpula de Mm. la vagina, perdón, el cierre de la vagina va a evitar que se le salgan los órganos pélvicos, pero obviamente la función sexual estaría ahí eh, eliminada, pues de alguna En manera. realidad, escucharlo hablar, uno dice, wow, qué profundo y qué, digamos, qué posibilidades existen dentro de la condición humana, ¿no? Es muy, Sí, por muy supuesto que amplia sí. y bueno, definitivamente es bueno hacer el ejercicio. El ejercicio de Lógicamente, que... porque el ejercicio está destinado al fortalecimiento de este músculo pélvico, Ujú. de esta musculatura que conforma el piso pélvico. En ningún momento quiero que una paciente que pueda escuchar el programa piense que si tiene un compromiso, un prolapso ya a nivel 3 o lo que llamábamos nosotros la antigua clasificación de un histerocele 3-4, o de un prolapso, perdón, 3-4 con compromiso del útero, con el ejercicio que él no va a tener obviamente ninguna solución.
¿verdad? Ya sería una corrección netamente quirúrgica. Claro. Y ahorita con la tendencia a la cirugía mínimamente invasiva, pues cada vez se trata de ser menos cruento y tratando de, obviamente, realizar el procedimiento más adecuado que le garantice al paciente calidad de vida. Porque al final lo que uno hace es eso, darle al paciente calidad de vida. Doctor, súper interesante esta conversación. Me parece que, bueno, avanzamos profundamente en este tema de tanto interés para todos. Yo súper agradecida por su tiempo, como dijimos al principio, honrados en esta conversación, esperando que acepte en otra oportunidad también hablar acerca de otros temas de gran interés para la colectividad. Y me gustaría ya para finalizar que usted pues nos ofrezca un mensaje ya para toda la comunidad de Latinoamérica que nos va a ver a través de Gente de Hoy y de manera particular en Venezuela a través de Mira TV. Bueno, mira, desde aquí, desde Santiago de Chile, hay muchos venezolanos médicos que estamos en este momento brindando nuestro conocimiento y nuestra experiencia a los pacientes chilenos, y no solamente a los pacientes chilenos, también a muchos pacientes venezolanos, porque también hay muchos venezolanos acá. De hecho, yo ahorita en mi consulta tengo pacientes que eran pacientes míos en Venezuela y que los tengo ahorita aquí en Chile, ¿no? Pero el mensaje que les dejo es de optimismo, de fuerza. Yo sé que Venezuela es un país demasiado hermoso y te puedo comentar, pero yo siempre he dicho que para poder decir si algo es bueno o es malo tienes que vivir las dos cosas. Yo viví en Venezuela y vivo en Chile ahora y te puedo decir con toda honestidad, Venezuela es un país demasiado extraordinario, un país demasiado bello, es un país donde lo más importante que tiene su gente y lo que hay es que tener fe en Dios, que las cosas con toda seguridad, no sé cuándo, pero sé que van a mejorar. Entonces mi mensaje de optimismo, mi mensaje es de tener fe en Dios, que las cosas cada vez van a mejorar para nuestro país y muy seguramente muchos regresaremos. Amén, muchísimas gracias. Doctor Manuel, súper contenta, agradecida por esta pues, maravillosa conversación. Esperamos, bueno, todos los éxitos seguramente que va a tener como profesional y como pues, hombre de familia. Nos sentimos muy contentos y agradecidos por esta bella participación en la entrevista. Muchísimas gracias. No, agradecido a ti, Daisy, de verdad agradecido a ti por la invitación y de verdad, mira, estoy a tu orden, cualquier otro tema. Una de las cosas que siempre me ha apasionado ha sido la docencia, de manera que esto es una forma de docencia, una forma de poder llegarle a la mayoría de la gente y espero que esto le haya servido a cualquiera de la audiencia que pueda verme o escucharme. Claro que sí, nos sirvió a todos, incluyéndome. Muchísimas gracias, doctor Manuel, de verdad que súper contenta. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Nos despedimos a nombre de Antonio Abrantes en la dirección y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy López. Hasta luego y mucho saludo y cariño a todos los venezolanos que se encuentran en Chile. Un fuerte abrazo. Informativo Mira TV está en ti.